Buenas noches a toda la comunidad internacional. Estamos verdaderamente felices por este tiempo maravilloso, por este tiempo grande. Estamos aquí con la escuela número 22. La paternidad espiritual en la guerra 1 de la escuela número 22. Estamos juntos y creyendo que Dios va a hacer cosas grandes, que estamos en un tiempo de expansión grande, en un tiempo de expansión poderosa, en un tiempo de bendición perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar de la paternidad espiritual, del papel que esto conlleva, de lo que esto verdaderamente está generando en el mundo entero, la controversia o tal vez la falta de información o tal vez la falta de formación de lo que tiene que ver con la paternidad. Es muy importante que nosotros tengamos un concepto claro de lo que es la paternidad espiritual, ¿perfecto? Entonces, el deseo urgente del Padre es ser Padre de todos. Él siempre quiso ser padre de todos. Acuérdense que él era el padre de todos, pero perdió esa conexión con la caída de Adán. Con la caída del hombre, él perdió esa conexión, él perdió esa paternidad. Y entonces el Señor dejó de ser padre, dejó de ser el padre de todos, perfecto. Y se convirtió el padre entonces de pocos, de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo respetan, de aquellos que lo reconocen, perfecto. Entonces el deseo urgente del padre es ser padre de todos. El padre perdió la paternidad en Adán, del hijo menor que es la tierra. Él perdió la paternidad del hijo menor que es la tierra. Él perdió esta paternidad, él perdió todo. ¿Por qué? Porque el hombre cayó y el hombre se desconectó y el hombre se apartó del Señor y el hombre dejó al Señor. Entonces, por haber el hombre dejado al Señor, entonces automáticamente el Señor perdió paternidad en el hombre. ¿Perfecto? Entonces, envió a su hijo para restaurarnos en la paternidad del hijo. Oigan esto, el Padre envió a su Hijo para restaurarnos en la paternidad del Hijo mayor, que es el cielo. Fue Jesucristo el que vino para restaurarnos en la paternidad del Hijo mayor. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Escucha esto, Efesios 2, 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí estamos hablando de un fundamento. Este fundamento tiene que ver con una doctrina, con una base, con una estrategia. La doctrina del Señor nuestro Dios es el reino. Entonces él llamó a los apóstoles y a los profetas y a los 5 ministerios. Entonces, ¿para qué? Para que fueran ese fundamento, para que fueran esa estructura esa estructura que le iba a dar vida a su fundamento, que es su reino. Pero el Señor no creó a los apóstoles y a los pastores para que robaran el protagonismo de la paternidad, para que ellos fueran padres. En la guerra espiritual nosotros no vamos a tener esa efectividad si nosotros no hemos entendido que la paternidad no la tiene un hombre, que un hombre no puede ser mi padre espiritual, que un hombre no está equipado para que sea mi padre espiritual, que mi padre, mi único padre reconocido que yo tengo que respetar y reconocer es el eterno, es el Señor, Él es mi padre. Entonces, edificado sobre el fundamento, subraye la palabra fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces hablamos de un fundamento. Lo que le dieron a los 5 ministerios es un fundamento. Vas a construir a partir de un fundamento. De hecho, los verdaderos ministerios de fundamento son los ministerios que están escondidos. Pero en Babilonia los ministerios quieren darse a conocer. Soy el apóstol, soy el profeta, soy el grande hombre de Dios. Pero los verdaderos ministerios sólidos de fundamento están abajo, están enterrados para sostener todo aquello que tiene que ser sostenido. Entonces, siendo la principal piedra del ángulo, la piedra que es la construcción, a partir de donde tenemos que construir, a partir de donde Dios quiere que nosotros construyamos como una iglesia sólida. Entonces, en la guerra espiritual nosotros no vamos a ser efectivos si no le damos al Señor ese protagonismo de padre que Él tiene, si nosotros no restauramos la paternidad de Dios, si nosotros estamos entonces volviéndonos a la paternidad de los hombres, a la paternidad apostólica, a la paternidad profética, restándole la importancia a la paternidad de Dios, entonces no vamos a poder ser efectivos en la guerra. Porque vamos a caminar con ilegalidad. Necesitamos tener un entendimiento pleno de lo que verdaderamente es la paternidad espiritual, de lo que verdaderamente, cuando hablamos espiritual, hablamos de espíritus. ¿Entiende? Nosotros somos espíritus y nuestro Padre tiene que ser un espíritu. Nuestro Padre es Dios. Él es el Señor y Él es el Padre de los espíritus. Él es el Padre de nosotros. Él es la autoridad, ¿me entiendes? Que nos bendice a nosotros. Entonces,
Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Él es la idea, Él es el propósito, Él es la bendición que el Padre envió para la tierra, para reconectarnos con la paternidad de Dios. Entonces nuestra paternidad espiritual no es un apóstol, nuestra paternidad espiritual no es un profeta, nuestra paternidad espiritual, nuestro Padre espiritual es el Señor. Tenemos que honrarlo y adorarlo como nuestro Padre, tenemos que servirle porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es la roca, Él es la piedra, y a partir de esa roca nosotros vamos a construir para que el reino de Dios pueda avanzar, para que el reino de Dios pueda crecer. Les pido perdón por el ruido aquí de la música, pero es el único lugar que el internet está bueno. Entonces vamos a tener paciencia con esto. Perfecto. Y Él mismo constituyó, y mira esto, Efesios capítulo 4, verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo los instituyó para colocar orden en la casa, para que hubiera un orden en la casa, para que hubieran autoridades en la casa, para que hubieran iguales en la casa, para expandir la idea de Dios, para expandir su gloria. Y cuando nosotros conocemos paternidad y conocemos verdaderamente lo que es la paternidad, vamos a ser más efectivos, porque cada vez que invocamos al Padre, los demonios van a salir. Cada vez que nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, automáticamente estamos doblegando a cualquier otro espíritu a que se someta a la única paternidad que es real en el cielo y que es real en la tierra, a la única paternidad que es eterna y que gobierna todos los mundos. Entonces, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los colocó y los puso para construir a partir del fundamento. Entonces, Él los creó para que trabajaran unidos, entrelazados como cuerpo, para la expansión de la idea de Dios, para la expansión del gobierno de Dios, que trabajaran en equipo para quebrar las potestades de las tinieblas, para quebrar las potestades de la muerte y de la brujería. Entonces la iglesia fue creada, los ministerios fueron creadas en parcería con Dios para restaurar todo lo que se había perdido, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Fuimos llamados para edificar, ¿ok? A fin de perfeccionar. Número uno, perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de un cuerpo que está fragmentado, de un cuerpo que está destruido. Este cuerpo no necesita padres apostólicos, este cuerpo no necesita padres proféticos, este cuerpo necesita al Padre eterno, que restauremos esa paternidad, que descubramos el Abba, que descubramos el amor del Abba, que descubramos el poder del Abba, que descubramos el misterio del Abba, para que podamos ser curados en la eternidad y se vaya la orfandad y se vaya la ruina. Entonces toda la creación va a ser sometida a la gloria del Padre, a la gloria de la paternidad, a la gloria del Abba. Gritaremos el poder del Abba, gritaremos la gloria del Abba. Entonces seremos entendidos y es más estratégicos y específicos para la guerra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A dónde tenemos que llegar? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, del conocimiento, que el conocimiento de Dios cubra la tierra como las aguas cubren la mar. ¿Y cuál es el conocimiento del Hijo? El conocimiento del Hijo es el reino, es el fundamento, es la doctrina, es la guerra, es el arma poderosa y letal para destruir los poderes de las tinieblas, para destruir los poderes de la hechicería. Cuando invocamos la paternidad, todos los demonios se van a someter. Cuando invocamos la paternidad, todas las cosas se van a someter, tanto las cosas de arriba como las cosas de abajo. Todas van a ser alineadas al único Padre de todos, al único Señor de todos, hasta que todos, ahí están los 5 ministerios. Ahí incluye a los apóstoles, a los profetas, ahí nos incluye a todos, porque todos somos cuerpo, porque todos nos descarriamos, dijo el apóstol. Y el profeta Isaías dijo que teníamos desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, todo estaba contaminado, todo estaba errado. Entonces, cuando hablamos de la restauración del cuerpo y cuando hablamos de la restauración de la iglesia, estamos hablando de la restauración de todo ese cuerpo, de toda esa masa organizacional, esa masa de autoridad, esa masa de conexión, esa masa de revelación, esa masa del espíritu. Todo eso que tiene que ver con el cuerpo de Cristo tiene que ser restaurado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe,
a la unidad, a ser unos con Él, a ligarnos con Él totalmente, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a un varón perfecto. Entonces tenemos que convertirnos en ese varón perfecto, en ese varón perfecto. ¿Cuál es ese varón? Ese que va a parir la mujer de Apocalipsis capítulo 12 va a parir al hijo varón que regirá con barra de hierro a las naciones. Lo repetimos para entenderlo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ya, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No hay plenitud en este momento en el cuerpo, porque hay fragmentación, porque hay desorden, porque no hay paternidad, porque cada quien tiene, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de aquí, yo soy de allá, y no hemos entendido que Jesucristo es entonces el camino que nos vino a mostrar la eternidad, la paternidad, a restaurar la paternidad perdida en Adán. Necesitamos esa paternidad para gobernar la tierra, para gobernar los territorios, para gobernar las naciones. Amén, perfecto. Entonces estamos aquí, seguimos entendiendo esto. Somos manifestadores de la vida de Cristo. Somos manifestadores de la vida de Cristo. No estamos aquí para transferirle nuestra vida a los hombres. Estamos aquí para transferirle nuestra vida, la vida de Cristo, a la gente. Que la gente vea en nosotros a Cristo, que la gente vea en nosotros al Padre, que la gente vea en nosotros a Dios, que la gente vea en nosotros su gloria, que nosotros seamos manifestadores, que Dios sea Padre a través de nosotros, pero no con nosotros. Y lo voy a decir de nuevo, que Dios sea Padre a través de nosotros, pero no con nosotros. Que nosotros podamos manifestar ese calor de Padre, esa gloria de Padre, esa unción de Padre, para que podamos romper los territorios y invocar la paternidad de Dios, para que la tierra sea curada, para que la tierra sea liberada, para que los continentes sean curados. Entonces somos manifestadores de la vida de Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no viven mis planes, ya no viven mis proyectos. No es mi paternidad la que te quiero mostrar, no es mi paternidad la que te quiero dar, no es mi paternidad la que te quiero imponer. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Moría mis intereses, moría mis caprichos, moría lo que yo quería, moría mis fuerzas, y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces él era un manifestador de la vida de Cristo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. En algún momento Pablo le dijo hijo a Timoteo o a alguno de sus líderes, pero ninguno de ellos le dijo padre a Pablo. Entonces no podemos confundir los términos. Alguna vez él le dijo hijo por la función de mentoría, por la función de escuela, por la cultura de la época, por la cultura del momento. Le pudo haber dicho hijo, pero en ningún momento Timoteo le dijo a Pablo padre. En ningún momento usted va a encontrar en la palabra la palabra padre, que le digamos entonces a quién, a un hombre padre, a un apóstol padre, a un profeta padre, y que lo más horroroso y más feo, que le digamos a una mujer madre, porque estamos alimentando los senos de la reina del cielo, la vagina de la reina del cielo. Estamos alimentando el espíritu de la reina de las aguas, el espíritu de la reina de los aires. No sé si por la ignorancia o no sé si por el espíritu de rebeldía, pero tenemos que parar con toda esta ignorancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestro trabajo es manifestar la vida de Cristo, así como Cristo manifestó la vida de su Padre. Cristo no vino a crear una nueva doctrina, Cristo no vino a crear una nueva tendencia, una nueva moda. Él vino a establecer, a afirmar, a decretar, a establecerle al Padre, a traer paternidad, porque él entendía que nosotros perdimos la conexión y la amistad con el Padre, perdimos paternidad. Nosotros no perdimos la amistad con el cielo, nosotros perdimos la amistad con el Padre. Evidentemente los cielos son el trono del Padre. Entonces entramos en una crisis, en una división, porque nosotros nos apartamos de la paternidad del Padre. Amén. Jesús le llamó Padre. Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él no vino para llevarlos a él, que le dijeran Padre a él. Él vino para revelar el misterio del Padre, la gloria del Padre. El trabajo apostólico y profético de nosotros es hacer que esta generación vaya al Padre. El trabajo del Espíritu de Elías a través de nosotros tiene que hacer que el pueblo vaya al Padre, que reconozcan paternidad, que acepten paternidad, que amen paternidad, que
busquen paternidad, para que entonces la tierra sea restaurada, para que los demonios de la tierra salgan, para que la brujería sea quebrada. Jamás tendremos una efectividad en la guerra espiritual, jamás tendremos un rompimiento si nosotros no invocamos la paternidad de Dios, si nosotros sustituimos la paternidad de los hombres por la paternidad de Dios. Hubo un momento cuando Dios le habló a Samuel, Dios le habla a Samuel, solo que Elí había entrenado a Samuel para escucharlo a él. Es por eso que cuando el padre le habla a Samuel, Samuel corre a ver a Elí, porque Elí lo había entrenado para oírlo a él. Pero ya cuando vio Elí que la cosa era seria, le dijo: Señor, muchacho, yo no te he llamado. La próxima vez que él te llame es el padre. Dile: heme aquí, tu siervo oye. Entonces recién lo educó para oír al padre. Pero Samuel no sabía lo que era oír al padre. Tú puedes ser un profeta, pero si tú vives en un sistema religioso, tú no vas a hacer nada si tu apóstol no te lo autoriza. Tú no vas a hacer nada si tu profeta no te lo autoriza, porque tú estás bajo un yugo de Babilonia, porque tú estás con un espíritu de confusión, porque tú estás preso. No quiere decir que no vas a someterte a autoridad, porque si tú no respetas al hombre de Dios, no respetas a Dios, porque todo lo que respeta a Dios va a venir a ti. ¿Me entiendes? Si tú respetas a Dios, todo lo que respeta a Dios va a venir a ti. Si tú respetas al hombre de Dios que habita, que Dios habita en el hombre de Dios, y si tú respetas al hombre de Dios, estás respetando a Dios, por lo tanto serás bendecido. No estoy hablando de rebeldía, estoy hablando de que no puedes caminar en ceguera, no puedes caminar en tontera, no puedes preguntarle al apóstol si tienes que tener relaciones sexuales con tu mujer. Hay gente que lo hace. No puedes preguntarle a tu apóstol si te llevas con Juancito, con Marillita. Él es mi autoridad espiritual, él es mi mentor, pero él no es mi Dios. Él no tiene que decidir por mí, porque son mis decisiones. Yo puedo aceptarle un consejo, pero él no puede manipular mi vida. Él no tiene poder para manipular mi vida. Yo no le voy a dar poder para manipular mi vida, porque el único padre al cual yo no voy a hacer nada sin consultarle va a ser al Dios verdadero. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Si no, se entiende que estamos en una secta, se entiende que estamos entonces en un lugar donde nos controlan. Señor, cuando tú entras en una iglesia religiosa, la mayoría de las iglesitas pequeñitas, como no hay mucha gente, manipulan a sus feligreses y entonces les venden un apostolado y les venden la profecía y los manipulan y los controlan, y esa gente hasta se pelea con el marido, se pelea con la mujer, se hace enemigo de su familia, se hace enemigo de todo el mundo por escuchar solo a su apóstol, por escuchar solo a su profeta, y entra en un espíritu de confusión y entra en un espíritu de atontamiento, y cuando pasa el tiempo se dio cuenta que estuvo en doctrina de hombres, que estuvo en legalismo de hombres, pero que jamás estuvo en el reino, porque en el reino se obedece al Padre, y el Padre muchas veces te va a decir cosas que van a atentar en contra de los principios de algunas autoridades, y eso es así, porque el reino es así, el reino es controvertido, el reino es controversial, el reino muchas veces lleva la contraria y mata las expectativas. Eso es así. Entonces, nuestro trabajo es manifestar la vida de Cristo. Vosotros pues oraréis así, Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros, ¿qué? Venga a nosotros tu reino. Jesús mostró el fundamento del Padre y de su equipo, apóstoles y profetas, porque el equipo de Jesús son sus apóstoles y sus profetas, y él mostró el fundamento, que el fundamento es el reino, que el fundamento es el reino. Busquen primero el reino, busquen primero el reino, y busquen primero el reino para poder entender paternidad, porque solo el reino te revela paternidad. Babilonia te revela al Papa, la paternidad del Papa. Babilonia te revela la paternidad del apóstol. Babilonia te revela la paternidad del profeta, pero el reino te revela la paternidad de Dios. Jesucristo no vino para revelarte un apóstol, no vino para revelarte a un profeta. Él vino para activar los ministerios apostólicos, para activar los ministerios proféticos. ¿Para qué los activó? Para que pudieran darle expansión al reino, para que pudieran darle continuidad al reino, pero no para que ellos robaran protagonismo y quisieran robar la comunidad hacia ellos, porque tú no veniste a esta tierra a traer a la gente hacia ti, tú veniste a esta tierra a llevar la gente hacia Dios. Eso va a traer los cambios, eso va a ser la diferencia, va a ser abismal, va a ser tremenda. Entonces Jesús mostró el fundamento del Padre y de su equipo, apóstoles y profetas. Mateo capítulo 6, verso 10. Venga tu reino. Ese es el fundamento. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que podamos disfrutar en la tierra lo que se disfruta en el cielo. Que podamos tener los días de los cielos en la tierra. Que los cielos y la tierra, esos gemelos que fueron creados unidos, vuelvan a juntarse, vuelvan a perdonarse, vuelvan a caminar en armonía. Que la tierra le diga Padre al cielo, y que el cielo reconozca a la tierra como hijo. El cielo lo representa
representa a Dios. Entonces que Dios sea el Padre de la tierra y que la tierra sea el Hijo de Dios, y que haya esa nueva, esa conexión que se perdió por el pecado, que se perdió por la rebeldía, que se perdió por la iniquidad. Cuando la paternidad sea restaurada, tendremos el poder para sacar los demonios de la tierra, para sacar la brujería, para sacar la muerte, para sacar la enfermedad. Seremos verdaderamente restaurados, seremos verdaderamente liberados. Por eso necesitamos que venga paternidad, y es por eso que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como conviene. Y él dijo: perfecto, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, tu fundamento, tu idea, tu arma poderosa para destronar a cualquier rey que gobierna sobre la tierra. Perfecto, entonces venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Solo el fundamento nos alinea al Padre. Solo el fundamento nos alinea al Padre. Solo el reino nos alinea al Padre. Solo el reino hace que haya una conexión entre el cielo y la tierra. Solo el reino hace que la paternidad descienda. Porque en Babilonia la paternidad es destruida. En Babilonia la paternidad es anulada. En Babilonia ya nos dimos cuenta que la paternidad física del hombre es anulada. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser tu padre. Eso es lo que te dicen en este sistema, y eso no es verdad. Y así como han anulado la paternidad del hombre, han anulado la paternidad de Dios, porque ahora hasta la diosa madre ha aparecido para matar. Pero esa diosa madre es la misma Afrodita, esa diosa madre es la misma Venus, esa diosa madre es ese espíritu de confusión que la tierra tiene para matar la paternidad de Dios, para desviar la mirada del Padre. Tremendo. Efesios capítulo 4 verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque cuando nos apartamos del reino entramos en error, porque cuando nos apartamos del fundamento entramos en error, porque cuando no celebramos la paternidad de Dios entramos en error, porque cuando le damos importancia y creamos una doctrina apostólica que habla de padres apostólicos y de padres proféticos, le restamos importancia al Señor y entramos en el error, porque entramos entonces en confusión, y cuando entramos en confusión estamos en error. Entonces cuando nos apartamos de la verdad entramos en iniquidad, y por entrar en iniquidad vamos a dar luz pecado, porque la iniquidad, la matriz del pecado es la iniquidad, pero la matriz de la iniquidad es apartarse de la verdad, es apartarse del fundamento, es apartarse de la senda antigua, es apartarse del camino, es apartarse, lo repito de nuevo, para que Efesios 4:14, para que ya no seamos niños. ¿Y quién es un niño? Un esclavo. ¿Y quién es un niño? Un preso. ¿Y quién es un niño? Alguien que tiene tutores y curadores. Alguien que necesita que alguien lo dirija, porque es un niño, es un esclavo. Entonces, para que ya no seamos niños apostólicos, niños proféticos, niños evangélicos, que somos engañados por cualquier doctrina, que somos engañados por cualquier línea, porque ya una hermanita levantó un equipo en la casa y tiene 10 personas, y entonces se dice: ahora apóstol, profeta, nos sometemos. No, señora, no puede ser así. Tenemos que romper todo ese desorden, espíritu de sexta, espíritu de desorden. Tenemos que alinearnos a una línea apostólica, a una línea profética de cuerpo. Tenemos que caminar en coinonía, en armonía. ¿Dónde ese pastor tuyo? ¿Con qué apóstol tiene amistad? ¿Con qué profeta tiene amistad? ¿Quiénes son los mentores de la casa? Esa iglesia que tú visitas tiene que tener mentores apostólicos, tiene que tener mentores proféticos, tiene que tener mentores evangelísticos, mentores pastorales, porque el cuerpo va a curar al cuerpo, porque el cuerpo va a levantar al cuerpo, porque el cuerpo va a bendecir al cuerpo. No sé si nos estamos entendiendo. Para que ya no seamos niños, y vamos a ser niños hasta que no hemos entendido el reino, porque si tenemos religión, si tenemos el legalismo, si tenemos doctrinas humanas y doctrinas de denominaciones y cosas cerradas, vamos a ser niños. ¿Y por qué vamos a ser niños? Porque otro nos va a guiar, otro nos va a llevar, otro nos va a limpiar, otro nos va a tutorear y a mentorear lo que tenemos nosotros, otros se van a robar nuestra herencia, otros van a mandar nuestro dinero, van a mandar sobre nuestra vida, van a decidir sobre nuestro acostar y sobre nuestro levantar, porque somos niños, porque vivimos en niñería, y eso solo lo va a romper el reino. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. Entonces, Adán nació hombre, no necesitó tutores. Y lo repito de nuevo: Adán nació hombre, no necesitó tutores o curadores. No necesitaba quien le cuidara o albacea de sus bienes, porque Dios lo hizo hombre, lo creó completo. Porque Adán fue creado a la estatura del varón perfecto. Adán fue creado a la estatura ya de la plenitud de Cristo. Fue creado perfecto, justo para gobernar la tierra, por los siglos de los siglos de los siglos. Perfecto. Entonces no necesitó curadores o tutores.
Él era hijo del Padre. No necesitaba un padre espiritual llamado apóstol. No necesitaba un padre espiritual llamado profeta. Eso lo necesitan la gente en Babilonia. Pero en el reino tú solo tienes a Dios como padre. Es en Babilonia que necesitas un padre apostólico. Es en Babilonia que necesitas un padre profético. Pero en el reino tu padre directamente es Dios. Como él nació hombre, entonces no tenía tutores ni curadores. Solo necesitamos padres espirituales cuando somos niños. Solo necesitamos padres espirituales cuando somos niños. Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es un niño el que necesita un tutor. Es un niño el que necesita quien lo dirija. Pero cuando tú has crecido a la estatura del varón perfecto, cuando tú has crecido a la estatura de Cristo, tú no necesitas tutores, tú no necesitas curadores, tú necesitas autoridades, que es diferente, mentores, que es diferente, formadores, forjadores, porque eres un diamante en bruto, naciste diamante, eso no te lo quita nadie, pero un diamante sin pulir es un diamante sin valor, necesita ser pulido. El tipo del corte va a darte el valor, el tipo del corte va a darte el valor que mereces. Por lo tanto, necesitas que alguien vaya y te pula, que te golpee, que te hiera, que a veces te humille, que te forme, que te grite, que te enseñe, que te hable, que a veces te pegue una cachetada, que te empuje. Sí, necesitas formadores, necesitas forjadores, necesitas mentores, no coaching. No necesitas un coaching, necesitas un formador, necesitas un forjador, necesitas alguien que muchas veces te va a gritar, muchas veces te va a humillar, muchas veces te va a formar, muchas veces te va a golpear con palabras, con actitudes, yo no sé, pero que te va a elevar a la estatura del varón perfecto, que te va a llevar a Cristo, no te va a llevar a su apostolado, a su paternidad apostólica, no te va a llevar a su paternidad profética, sino que te va a pulir y te va a llevar a la estatura del varón perfecto. Pero también digo, y lo vuelvo a repetir, solo necesitamos padres espirituales que son los tutores y los curadores, solo cuando somos niños. Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es señor de todo porque Cristo murió por él. Es señor de todo porque tiene ministerio. Es señor de todo porque Dios le dio autoridad para sacar demonios. Es señor de todo porque Dios le dio potestad para hollar serpientes y escorpiones. Pero como él todavía es niño, él todavía no sabe leer la palabra, no sabe orar, no sabe buscar a Dios. Necesita un tutor, necesita un curador, y esos son los padres espirituales. Pero cuando tú llegas a la estatura del varón perfecto, no necesitas tutores ni curadores, porque tú tienes al Padre que te forma, que te levanta. Ahora en la casa van a haber autoridades espirituales, y te lo repito, te van a formar, te van a humillar, son autoridades que Dios ha colocado, son ministerios rectores, son ministerios de rompimiento, son ministerios de formación, pero no son padres. El único padre es el Señor. Ahora los padres espirituales de los niños son tutores, te lo repito, ahora los padres espirituales de los niños son tutores y curadores hasta que el padre los eleve a la estatura de su hijo. Y lo repito de nuevo, ahora las personas espirituales de los niños, los padres, espirituales de los niños son tutores y curadores llamados apóstoles y profetas hasta que el padre los eleve a la estatura de su hijo. Pero nosotros hemos sido elevados a la estatura de hijo. No necesitamos tutores, no necesitamos curadores, necesitamos solamente autoridades que nos van a llevar a la estatura del varón perfecto, autoridades que nos van a formar a la plenitud de Cristo, autoridades que van a formar a la esposa, van a formar a la iglesia para que llegue a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que debería pasar, eso es lo que tiene que pasar. Amén. Entonces, Gálatas capítulo 4, verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Entiendes? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero ¿cómo es posible que si tiene padre va a tener tutores y curadores? Es porque se perdió la conexión de paternidad, es porque el hombre perdió ese hilo de conexión. Entonces el padre está esperando que los hijos vuelvan a él, que el hijo menor vaya y le pida perdón a él. Cuando el hijo menor vaya y le pida perdón a él, romperá sus tutores, romperá sus mentores y tendrá un acceso directo con el Señor. Porque ahora tú necesitas un profeta que te profetice, o porque ahora tú necesitas a alguien que te ponga la mano, porque tú perdiste intimidad con Dios, porque para ti es muy fácil que otro ore por ti, porque eso no te obliga a dar algo. Pero cuando tú tienes comunidad con Dios y amistad con Dios, eso te obliga a tener autoridad, eso te obliga a tener compromiso con Dios, a dejar de pecar, a dejar de hacer lo malo, eso te obliga a caminar en rectitud. Pero tú no quieres hacer eso, entonces necesitas un intermediario, porque sigues siendo un niño, sigues siendo un esclavo, sigues siendo dependiente,
independiente. Entonces entra el tutor y entra el curador. ¿Y quién es el tutor y el curador? Aquel que cree que tiene poder sobre tu vida, aquel que cree que alguien le firmó una carta a poder y te quiere manipular y te quiere decir a dónde vas, con quién no vas, con quién te juntas, con quién no te juntas. No leas ese libro, no leas el otro, no vayas aquí, no vayas allá. ¿Por qué? Porque eres un niño, eres un esclavo. Pero cuando tú eres alguien que ha sido formado a la estatura del varón perfecto, alguien que tiene comunidad con Dios, comunión con Dios, entonces no eres manipulado, eres formado, que es otra cosa. Necesitas ser formado, necesitas ser educado, necesitas ser pulido, necesitas ser pateado, necesitas ser humillado en algunos momentos de tu vida para ir a otra dimensión. Ahora los padres espirituales de nuevo de los niños son tutores y curadores hasta que el padre los eleva a la estatura de su hijo. Gálatas capítulo 4 verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Adán en el reino era hijo, y te lo repito de nuevo, Adán en el reino era hijo del Eterno. De nuevo, Adán en el reino era hijo del Eterno, no era hijo de un tutor, no era hijo de un curador, porque tenía comunión directa con Dios. Su padre era Dios. Ese fue nuestro destino siempre. Ese fue nuestro origen siempre. ¿Qué cambió? ¿Y qué tiene que cambiar? ¿Y por qué tiene que cambiar? ¿Sabes por qué cambió? Porque nosotros perdimos paternidad, perdimos la paternidad del cielo, porque nosotros perdimos esa unidad y por eso los demonios nos están gobernando y por eso los demonios están gobernando la tierra, porque nosotros estamos fuera de tiempo, porque nosotros estamos levantando paternidades y hemos dejado al Padre. La mayoría de nosotros evangélicos usamos bastante el nombre de Jesús, pero tú te vas a dar cuenta que usas el nombre de Jesús, pero muchas veces no invocas al Padre. Es muy pocas veces que tú hablas del Padre y en tu ministerio no hablan de paternidad y en tu ministerio no desatan la paternidad de Dios, pero sí hay un curso de paternidad apostólica, pero sí hay un curso de paternidad profética y hemos ido perdiendo y los demonios quieren que nosotros perdamos ese concepto de paternidad, esa idea de paternidad, ese amor de paternidad, todas esas cosas buenas que Dios nos dio. El diablo quiere que nosotros las obviemos, las apartemos, porque el diablo se alimenta de nuestra ignorancia, el diablo se alimenta de nuestra rebeldía, de nuestro pecado. La serpiente se alimenta del polvo y el polvo es el hombre falla, comete errores y de eso se alimenta la serpiente. Pero si nosotros volvemos a la base y retornamos a la base y al principio, nos vamos a dar cuenta que es muy importante y que es muy urgente que nosotros restauremos paternidad para que vayamos a la guerra con legalidad. Entonces, en Babilonia, lo repito de nuevo, Adán en el reino era hijo del Eterno, hijo hombre, hijo maduro, varón perfecto. Oiga eso. Era hijo hombre, hijo maduro, varón perfecto. En Babilonia fue reducido a niño hijo, a niño esclavo. Mira cómo se invirtieron los papeles. Era hijo hombre, era hijo maduro, era varón perfecto. En Babilonia fue reducido a niño hijo, a niño esclavo, a preso. Necesitaba tutores, ahora tiene tutores y curadores, padres que lo formen como hombre. Oye esto, ahora tiene tutores y curadores, padres que lo formen como hombre porque es un niño. Pablo acepta que él también fue niño y esclavo. Pablo acepta que él fue niño y esclavo y no está hablando de su niñez biológica, está hablando de su niñez de formación, de su niñez espiritual, de su niñez de persona con Dios. ¿Y sabes qué dice Pablo? Pablo acepta que él también fue niño y esclavo. En 1 Corintios capítulo 13 verso 11, cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Entienden? Y está hablando de su niñez espiritual a los pies de Gamaliel, que aunque Gamaliel era un grande rabino y un hombre entendido en grandes misterios, no conocía el reino, no conocía el Mesías, no conocía paternidad directa a través del Mesías. Había un rompimiento, se había roto algo. Él estaba operando con una paternidad desligada del principio en Adán, pero que Jesucristo vino para reconectar esa paternidad. Y ese hilito que Jesucristo vino a hacer para reconectar paternidad, Pablo no lo tenía, Saulo no lo tenía. Entonces era un niño. ¿Y por qué era un niño? Porque era un esclavo. ¿Y por qué era un esclavo? Porque tenía de tutor a Gamaliel, tenía un tutor, tenía un padre espiritual, tenía alguien que lo dirigía porque todavía era un niño, necesitaba un tutor, necesitaba un curador que lo ayudara porque todavía era un esclavo. No tenía esa comunión directa con el Padre. Poderoso. Está hermosa la escuela, disfrutémosla, es con amor. Fue niño, tuvo tutor y curador. Pablo fue niño, tuvo tutor y curador. Curador padre, ese curador padre espiritual, que era Gamaliel. Ahora él habla de su elevación
al Hijo de Dios. Escucha esto, ahora Pablo reconoce que ahora su vida cambió, porque ahora rompió a los tutores, rompió a los curadores y ahora él tiene una comunión directa con el Padre a través del Cristo que lo intervino en el camino, a través del Cristo que le rompió su error, a través del Cristo que le rompió su niñería, a través del Cristo que le rompió su ignorancia, porque los ojos de él eran Gamaliel, no era el Cristo, pero cuando él conoció al Cristo, cuando él conoció el reino, cuando el reino se le reveló, los ojos de él se retiraron de Gamaliel y ahora los ojos de él estaban en el Padre a través de Cristo. Tremendo. Ahora él habla de su elevación al Hijo de Dios. 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido en la eternidad, porque yo vengo de la eternidad. Pablo está hablando que él viene de la eternidad y él conocido en la eternidad como hijo de Dios, pero ahora él era hijo de tutores y curadores físicos y tutores y curadores espirituales. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Veremos cara a cara, se romperá todo y llegaremos a la estatura de la plenitud del varón perfecto y nunca más seremos niños y nunca más seremos esclavos. El Mesías, el Emmanuel, se le reveló en el camino y lo elevó al nivel de hijo de Dios. Lo elevó al nivel de hijo de Dios. Rompió su niñería religiosa, legalista y le reveló paternidad. Él no conocía paternidad, fue a través de Cristo que se le reveló el reino, se le reveló la paternidad, se le reveló la gloria y a partir de ese momento él tuvo una conexión directa con el Padre. A partir de ese momento ya no necesitó más curadores, ya no necesitó más tutores, ya no necesitó más padres espirituales, porque él tenía el Padre eterno que era el Señor Santo. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿y cuál es el cumplimiento del tiempo? ¿Cuál es el cumplimiento del tiempo? La llegada del Mesías, la llegada del Señor, para que las profecías las promesas que se hicieron en los profetas de la antigüedad tuvieran todo su cumplimiento en Jesucristo el Señor, porque Él venía para revelarnos al Padre, no para revelarnos el cielo, sino para revelarnos al Padre, para revelarnos el reino, aquel hilo que nosotros habíamos cortado en Adán. Entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Siendo nacido de mujer, rompió la legalidad de la carne o los poderes de la carne, y siendo nacido bajo la ley, rompió el legalismo religioso y sembró el reino. Y les digo, esto no es por la fuerza del legalismo religioso, esto no es por la falsa santidad de la carne, esto solamente es por misericordia, esto solamente es por el reino de Dios. Tremendo. El cumplimiento del tiempo llegó para Pablo el día que se le apareció por el camino, y lo repito de nuevo, el cumplimiento del tiempo llegó para Pablo el día que Jesucristo se le apareció por el camino, el día que le reveló paternidad, el día que le reveló al Padre, el día que le reveló el reino. Ese día rompió su niñería, ese día no necesitaba más tutores y curadores, porque ese día él entró a conocer las profundidades del Padre, a conocer cómo fue conocido. ¿Qué quiere decir eso? A descubrir aquello que ya sabía en la eternidad, porque tú y yo ya sabemos algo, que este sistema lo bloqueó, que este sistema lo nubló, pero cuando el reino viene, cuando la paternidad viene, se abren nuestros ojos y empieza la revelación, y tú dices, wow, ahora tengo más revelación. No, es que estás conociendo como conocías, estás siendo conocido como eras conocido, porque la revelación está viniendo, se está reconectando el hilo que se rompió de la eternidad, porque tú vienes de la eternidad, porque tú vienes de la eternidad, porque tú vienes de la eternidad. Entonces en Adán se rompió el hilo de conexión directa. Es por eso que necesitamos reconectar paternidad. ¿Para qué? Para tener de nuevo esa revelación extrema. Entonces el cumplimiento del tiempo llega para Pablo el día que se le apareció por el camino el reino, Jesucristo, para mostrar paternidad, para romper todo. Ahí empezó un rompimiento grande, ahí vino una guerra de tronos y altares, porque cuando se le abren los ojos a Pablo, entonces Pablo descubre el poder entonces de la cábala judía, el poder de la hechicería, el poder de la brujería. Ahí va y desafía a Diana de los Efesios, ahí va y rompe los libros de hechicería. Y sabes una cosa, Pablo fue el que más daño le hizo a la brujería universal, porque los libros de hechicería más sabios, los libros de brujería más fuertes, Pablo los quemó. Ellos se quedaron sin copias, ellos se quedaron sin los originales. Después fue toda una mezcla, pero fue Pablo el que hirió el conocimiento de las tinieblas. ¿Por qué? Porque se le reveló paternidad. Cuando se te revela paternidad, vas a ser más efectivo en la guerra, vas a quebrar los altares de los aires, vas a quebrar los altares de la tierra, vas a quebrar los altares de las aguas, vas a quebrar los altares de los vientos, vas a quebrar los altares de los demonios, vas a quebrar todo porque conoces paternidad. Después de eso se levanta Pablo para desafiar a
serpiente lo muerde en la mano, pero él la sacude en el fuego. La serpiente representa las tinieblas, representa el diablo, representa este sistema, pero él lo sacudió en el fuego. El fuego representa la gloria del Señor, la gloria del Todopoderoso, aleluya. Cuando tú conoces paternidad, el fuego del Padre quema la orfandad, quema la miseria, quema la brujería, quema las tinieblas. Necesitas paternidad para la guerra. Tremendo. Entonces, para nosotros, con la llegada, para el cumplimiento del tiempo para nosotros, llegó con la llegada de Cristo. Para Pablo fue cuando Cristo se reveló en el camino, pero para nosotros el cumplimiento del tiempo fue cuando Cristo vino, cuando nos reveló su reino. Gálatas capítulo 4, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No éramos nada y fuimos adoptados en el amado, y fuimos insertados en el amado, y fuimos unidos y reunidos, porque fuimos hijos como éramos hijos en la eternidad, porque nosotros no fuimos hijos ahora, nosotros éramos hijos en la eternidad. Jesucristo vino para reconectar ese hilo de paternidad que se perdió en la caída de Adán. Entonces ahora vino Jesucristo para reconectarlo. Nosotros no somos hijos ahora, nosotros somos hijos en la eternidad, pero hubo un rompimiento. ¿Hasta qué? Por el causa del pecado. Entonces Jesucristo vino para reconectar los hilos y unirnos de nuevo con el Padre. Tremendo. Gálatas capítulo 4, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Solo en Cristo somos hijos. Solo en Cristo somos hijos, porque Él vino para juntar y unir esos hilos. Él vino para reunir el cielo con la tierra. Él vino para hacer que los gemelos, que es el cielo y la tierra, se juntaran para la llegada de su gloria. Él vino para reunir al hombre con Dios. Por eso que el espíritu de Elías tiene que venir para reunir el corazón de los padres con el corazón de los hijos. Es por eso que en algún momento Eliseo grita y clama, Padre mío, le grita a Elías. Pero lo que tú no estás entendiendo es que Eliseo no vio a Elías, Eliseo vio al Cristo en Elías, porque Elías es una sombra del Cristo que había de venir. ¿Entiende lo que te digo? Entonces no fue que le llamó padre. Algunos quieren usar ese versículo para fomentar lo de paternidad apostólica, paternidad profética. No, Señor, cuando él le dice Padre mío, no está hablándole a Elías, está hablándole a la función de Elías, al espíritu de Elías, al poder de Elías, que es Cristo mismo, porque el espíritu de la profecía es Cristo mismo. Así como Pedro vio en Jesús al Cristo, así como Pedro vio en Jesús al Cristo, así Eliseo vio en Elías al Padre y lo llamó Padre. Descubrió esa paternidad, descubrió esa gloria, y gracias a esa paternidad agarró el manto y rompió las aguas y hizo la guerra, porque honró paternidad, porque invocó al Padre, porque creyó. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¡Pum! Padre mío, Padre. Y después, ¿dónde está el Dios de Elías? Y rompió las aguas y se abrió el mar, el río. Aleluya. Entonces, solo en Cristo somos hijos. Vamos a ir entendiendo esto hermosamente. Solo en Cristo somos hijos. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Escucha esto, Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. El Padre envió el espíritu de su Hijo. Lo trajo con Jesucristo y lo confirmó en Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo. El cual clama Abba Padre. Nosotros no vamos a clamar Abba Apóstol, Abba Profeta, vamos a clamar Abba Padre. Nosotros no vamos a recuperar el espíritu del Hijo, el espíritu del apóstol, el espíritu del profeta. No. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del apóstol. No. El espíritu del profeta. No. Sino el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Tienes que gritar Abba Padre. Cuando toda la creación y cuando toda la tierra grite Padre, entonces va a pasar algo tremendo. Tenemos que ser libres de los curadores y tutores de Babilonia. Tenemos que ser libres de los curadores y tutores de Babilonia. Paternidad espiritual de hombres. Eso es paternidad espiritual de hombres. No estoy matando la función apostólica de ninguna manera, porque Dios la instituyó, Jesucristo la instituyó como fundamento. ¿Para qué? Para edificar encima del fundamento, no para crear otro fundamento. No podemos construir otro fundamento. Ya tenemos el fundamento. Nosotros 5 ministerios fuimos llamados como herramientas restauradoras de la idea de Dios, no como herramientas que se roban la gloria y que quieren ser los padres de la tierra, los padres de los hombres. Nosotros no fuimos llamados a ser los padres de los hombres. Nosotros fuimos llamados a manifestar la paternidad de Dios, el amor de Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es amor y habita en mí, yo voy a manifestar amor. Y al manifestar amor, yo voy a manifestar a Dios. Pero yo no soy amor, Dios es amor.
Tenemos que ser libres de los curadores y tutores de Babilonia, paternidad espiritual de hombres. Gálatas capítulo 4, verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Escucha esto, ya no eres niño. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios. ¿Heredero de quién? De Dios. ¿A través de quién? De Cristo. No a través del apóstol, no a través del profeta, no a través del pastor, no a través de la pastora, no a través de la evangelista, sino a través de Dios. Te lo repito de nuevo. Gálatas capítulo 4, verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Oye, eres hijo, ya no eres esclavo. O sea, ya no eres niño. ¿Te acuerdas de Gálatas 4:1? Ya no eres niño. Ya no eres esclavo, ya no necesitas tutores, ya no necesitas curadores. ¿Por qué? Porque así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, pero Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos volvió al principio, nos dio el Abba y rompió los tutores y curadores. No necesitamos tutores, no necesitamos curadores, no necesitamos padres apostólicos o padres proféticos. Necesitamos autoridades apostólicas, autoridades proféticas, unciones apostólicas, unciones proféticas, ya mentores apostólicos, mentores proféticos, aleluya, formadores apostólicos, formadores proféticos. ¿Para qué? Para que seamos restaurados a la estatura del varón perfecto. Así, entonces, nos volvió al principio, nos dio el Abba y rompió los tutores y curadores. Capítulo 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo los rudimentos del sistema, bajo los rudimentos de religión, pero ahora no somos guiados por rudimentos de religión. Habrá momentos que Dios te va a decir quédate en tu casa y adora, quédate en tu casa y ora. Habrá momentos que el Señor te va a decir quiero que estés en la reunión y no te apartes de la reunión. Van a haber momentos, todo tiene su tiempo, pero no quiere decir que si Dios te manda a apartarte un tiempo para encerrarte con Él estás en rebeldía o eres hijo del diablo. Y entonces el apóstol te va a maldecir, el profeta te va a maldecir. Negativo, porque hay directrices que Dios te va a dar, hay cosas que el Señor te va a mostrar y no puedes entonces ir en contra de aquello que Dios te va a mostrar. Lo que tienes que hacer es hablar con el apóstol, hablar con el profeta, hablar con el pastor, decirle, amado, fíjese que el Señor me dio una directriz y yo quiero comentarle a usted esto, que por un tiempo no voy a estar aquí. No piense que yo no lo quiero, no piense que soy rebelde, no piense que me voy a ir o que me voy a llevar el diezmo. No, es que yo tengo una directriz del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conexión de paternidad. Aleluya. Él vino para arrancarnos. Él vino para arrancarnos de esa potestad del mundo, de esa potestad de Babilonia. Lo leo de nuevo. Gálatas capítulo 3. Así también nosotros cuando éramos niños, éramos esclavos, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Él vino para arrancarnos de esa potestad del mundo. Colosenses capítulo 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque nos mostró paternidad, Cuando viene la paternidad salimos de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos hijos de Dios, no necesitamos intermediarios, tenemos a Dios por Padre. Tenemos intermediarios cuando somos niños, tenemos intermediarios cuando somos esclavos, necesitamos tutores y curadores que son los padres espirituales cuando nosotros somos niños, cuando nosotros somos esclavos, pero cuando nosotros hemos sido liberados en Cristo y tenemos una comunión directa con el Padre, no necesitamos tutores, no necesitamos curadores, porque se rompe la niñería y automáticamente cuando nacemos en el reino nacemos hombres. Entiéndelo. Cuando naces en el reino, el día que entras en el reino, el día que conoces al Señor de verdad, el día que entras en el Señor conoces el reino, el día que entras en el reino dejas de ser niño y automáticamente eres hombre. Aleluya. Tremendo, somos hijos de Dios, maravilloso. Esto es tremendo. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad, nos dio derecho, nos dio legalidad, nos dio autoridad. Somos hijos de Dios. Vamos a usar esta herramienta para destruir las tinieblas. Vamos a usar esta herramienta para manifestar el reino, para creer el reino, para hacer herramientas agresivas y abusivas, restauradoras del tabernáculo de David. Vamos a restaurar la tierra. Vamos a pelear por la restauración de la iglesia, por la restauración del altar, por la restauración de la adoración, por la restauración de todas las cosas. Aleluya. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, colaboradores. Oye eso, somos colaboradores, somos constructores,
somos cuerpo, miembros los unos de los otros, no somos superiores a nadie. Mayor que los demás, no es verdad eso, es mentira de las tinieblas, y voy a repetir porque hubo un problema ahí con el internet. El orden de los factores no altera el producto. No porque el Señor dice que llamó a unos primeros apóstoles y a otros profetas, es que unos son mayores que los otros. Unos tienen la función, cada uno cumple su función, cada uno cumple su rol como herramienta restauradora del tabernáculo de David. Babilonia tomó el modelo de paternidad y lo corrompió. Babilonia tomó el modelo de paternidad y lo corrompió y lo adulteró. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la Iglesia Católica creó al Papa de Roma porque es el Pedro. Ese es el falso Pedro, es la paternidad, y por eso le decimos Papa. Y entonces está el Papa, ese es el padre que vino a robarle protagonismo a Dios, que vino a robarle. Entonces Babilonia agarró ese modelo. Y yo también te digo, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está hablando de Pedro el de Roma, no está hablando de un apóstol ni de un profeta, está hablando del colectivo, de la iglesia, del cuerpo, de la iglesia restaurada, que el Señor le da el poder para poner el pie en la cabeza a la serpiente, para gobernar. Aleluya, tremendo. Habla del cuerpo, de la iglesia restaurada, del colectivo. Babilonia levantó un tutor y un curador para los niños, el Papa en Roma. Ese es el tutor y el curador de los niños. Nosotros no somos niños, nosotros salimos de Babilonia, nosotros salimos de religión. No necesitamos tutores, no necesitamos curadores. Babilonia no respeta paternidad de Dios. Babilonia no respeta paternidad de Dios. Mateo capítulo 23, verso 9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23, 9. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces solo la iglesia restaurada, gloriosa y operando como cuerpo, puede atar y desatar. ¿Entendió lo que te digo? Solo la iglesia que entiende paternidad, solo la iglesia que rompió el falso papa la falsa paternidad, y entendió que tiene el poder de atar y desatar. Solo esa iglesia camina en autoridad y va a romper y hacer guerra espiritual. Solamente hará guerra espiritual cuando entiendas que eres el cuerpo, que eres el colectivo, que eres la iglesia, que eres manifestadora de la paternidad de Dios, que tú no eres el padre, que tú eres manifestador de la paternidad de Dios, que tú no eres el amor, que tú eres manifestador del amor de Dios, porque Dios es amor y habita en ti. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que el amor vive en mí, que es Cristo. Aleluya. Entonces solo la iglesia restaurada, gloriosa y operando como cuerpo puede atar y desatar. Mateo 16, 19. Todo lo que atas en la tierra será atado en el cielo. Esa fue la orden. Entonces cree la iglesia católica, Babilonia cree entonces que el Papa de Roma tiene el poder para abrir el cielo y para abrir la tierra, porque esa fue la mentira que nos dieron, porque se le fue el engaño universal, y la iglesia evangélica sigue el mismo camino, y los evangeliquitos quieren levantar un padre apostólico y un padre profético, y ese espíritu quería meterse también en los discípulos. Querían hacer una enramada para Moisés, una enramada para Elías y una enramada para Jesús, pero una voz del cielo habló de arriba y dijo: se equivocan. Aquí el único verdadero y a el grande y el eterno no es Moisés ni es Elías, a él es mi hijo amado, a él oíd. Y ahí rompió esas pequeñas casas apostólicas, esas pequeñas casas proféticas donde se levantan doctrinas. ¿Para qué? Para levantar al apóstol, levantar al profeta, ponerle flores, ponerle una alfombra y hacer todo lo que él dice. Estamos equivocados, estamos errados, y por eso es que cuando vamos a la guerra el diablo nos quita la victoria, nos quita la bendición. Tremendo. Wow, alguien diga wow. Pablo mismo era un manifestador del Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Entiendes? Él no era un padre, él era un manifestador de la paternidad de Dios, pero también era manifestador de una iglesia restaurada. Se muestra como esperma. Oye esto, Pablo se muestra como esperma y se muestra como matriz. En uno de los pasajes bíblicos dice que él los engendró, y eso es esperma, y en otro dice que tiene dolores de parto, eso es matriz. Entonces si los que fundamentan esta doctrina que el apóstol es el padre, entonces ¿dónde ponemos a Pablo? Entonces también Pablo es la madre. Entonces Pablo es Afrodita, tiene mitad hombre y mitad mujer. ¿Qué es esto? ¿Qué desorden es este, señores? Esto es espiritual. ¿Entiendes lo que te digo? Se muestra como esperma y se muestra como matriz.
No puede ser padre y madre. No es Afrodita, ni es Dios. Dios sí es padre y madre, pero él no es padre y madre. Número 1, habla de engendramiento. Y esto de engendramiento es esperma, es paternidad, es semilla. Primera de Corintios capítulo 4, verso 15, ¿qué dice? Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. En Cristo Jesús, yo os engendré por medio del evangelio. ¿Entiende lo que te digo? Está hablando de engendramiento, está hablando de esperma. ¿Y eso qué es? Fundamento, eso es el reino, eso es vender la vida de Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces Pablo está paternidad. Dios está siendo padre a través de Pablo, pero no con Pablo. Es por eso que ninguno le llama a Pablo. Pablo le llama hijo. Dios no nos advierte a nosotros de no llamar hijo a alguien, pero sí nos advierte de no llamar padre a alguien en la tierra. No sé si estamos entendiendo la dinámica. Amén. Él fue engendrado por Cristo. Él dijo, ya no vivo yo, sino que el que me engendró. ¿Entiende esto, la dinámica? Él fue engendrado por Cristo. Él dijo, ya no vivo yo, sino el que me engendró. Él era un manifestador de la paternidad de Cristo. Fue engendrado para engendrar en la paternidad del reino. Fue engendrado para engendrar en la paternidad del reino. O sea, fue preñado por el Padre. Fue preñado por el reino para preñar a su equipo, pero no para darle su padre. Él no era un padre. Entonces vuelvo a repetir, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio, pero ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces yo manifiesto paternidad de Dios, pero no soy yo el padre de ustedes. Tremendo. Wow, qué linda esta escuela. Número 2, habla de parto. Primero dice te engendré, eso es esperma, semilla. Ahora habla de parto. ¿Qué? Está hablando de parto, entonces tiene matriz. ¿Qué es esto? Entonces Afrodita, mitad hombre, mitad mujer. Entonces si le decimos padre, también hay que decirle madre. ¿Qué es esta falta de respeto? Y habla de parto, hijo, matriz, pechos. Pablo era hombre. ¿Por qué habla de matriz? Él era un manifestador del colectivo. ¿Entiendes la diferencia? ¿Y cuál es el colectivo? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Habla del colectivo, no habla del Papa de Roma. Lo mismo está pasando aquí. No está hablando de Pedro, que tiene una matriz, sino que está hablando de que de que Pablo es el manifestador del colectivo, es el manifestador de la iglesia restaurada, que va a parir en Apocalipsis capítulo 12 al hijo varón que regirá con varas de hierro a las naciones. Entonces, él era un manifestador del colectivo, de la mujer de Apocalipsis capítulo 12, la iglesia restaurada, la que parirá al hijo varón. Gálatas capítulo 4, 19. Vean el contraste. Hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿De qué está hablando? Está hablando en representación del colectivo, en representación de la iglesia, que esa iglesia que va a parir al hijo varón, a ese hijo varón que tiene que ser colocado en la matriz espiritual para crecer. Y el profeta dijo, es necesario que yo mengue para que él crezca, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, hijitos míos, ¿por quién vuelvo a sufrir dolores de parto? Gálatas 4, 19. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué Cristo tiene que ser formado en vosotros? Ese hijo varón, ese colectivo, esa plenitud, esa estatura del varón perfecto. Entonces está hablando ¿de quién? De la iglesia que va a parir al hijo varón. Y entonces cuando dice que engendré, entonces él es el padre de todos. No, señor, él no es el padre de todos. Él no es el padre de todos. Él está manifestando la paternidad. Dios lo engendró a él a través de Cristo en el evangelio y le mostró en el reino y le mostró paternidad. Él fue engendrado para engendrar. Ahora él va a engendrar. ¿Pero qué va a engendrar? ¿Su visión? No, va a engendrar la paternidad de Dios. Dios va a ser padre a través de Pablo, pero no con Pablo. Él quería ver hombres maduros. Él quería ver a una iglesia que pare al hijo varón, al Cristo colectivo. Eso quería ver Pablo. Por eso lo digo. Y se los dice claro. Gálatas 4:20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Quisiera cambiar de tono, quisiera hablarles diferente, pero todavía son esclavos, todavía son niños, necesitan un tutor, necesitan un curador, porque todavía se están ciegos, viven en Babilonia, todavía están presos con Babilonia. ¿Entendió? El apóstol no veía al hijo varón, la estatura del varón perfecto, la mujer restaurada, no lo veía en su equipo, no lo veía en la iglesia de los Corintios. Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tiempo tener necesidad que se os
enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amas la leche, quieres tutores, quieres curadores, te gusta Babilonia, amas Babilonia, no quieres el alimento sólido, y el alimento sólido solamente es el reino que vas a romper las tinieblas, es con el reino que vas a romper la brujería, vas a desatar la paternidad, vas a quebrar las tinieblas. Cuando vayas a la guerra vas a ser efectivo, vas a romper los poderes de las tinieblas, vas a romper los demonios de las aguas, vas a romper los demonios de la tierra, vas a quebrar todo. Aleluya. ¿Y este alimento sólido qué es? Reino. Leamos de nuevo Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo quiero darte la paternidad, mostrarte la paternidad de Dios, pero me doy cuenta que me voy a convertir en tu padre espiritual, en tu tutor, en tu curador, porque todavía eres un niño, todavía eres un esclavo, todavía no has aceptado el reino, todavía no has entrado en Cristo, todavía no caminas en intimidad con el Señor. Entonces necesitas un tutor, un curador que te va a robar todo, que te va a pelar, que te va a sacar la lana, porque eso es lo que quieres. Y todo aquel que participa de la leche, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Entiendes? Y todo aquel que participa de la leche de Babilonia, de lo básico, de las bobaditas, y no abre los ojos y está entretenido, va a una iglesita que canta cantiquito. Ay, me gusta la alabanza, me gusta, sí, lloro, pero no quiero compromiso, no quiero el reino, vivo una vida desordenada, vivo como quiero. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Y cuál es la palabra de justicia? Dios no quiere que seas bueno, Dios no trabaja con buenos, porque bueno solamente es Él. Dios quiere justos. A Dios no le importa que seas bueno, Dios no quiere buenos. Dios no quiere llenar la tierra de buenos, porque bueno ya hay uno y es Él. Dios quiere llenar la tierra de justos. A Dios no le importa que seas bueno, Dios quiere que seas justo. Y solamente eres justo cuando dejas de ser niño y dejas de tomar leche. Y cuando tomas reino, porque cuando tomas reino conoces paternidad. Y cuando conoces paternidad dominas a los demonios con la gloria del Padre. Porque el niño cuando tiene miedo llama al papá, 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 papá. El niño llama al papá. ¿No te has dado cuenta? ¿Dónde está mi papá, mi papá, mi papá? Porque sabe que papá lo defiende. Entonces si tú quieres que alguien te defienda, reconoce paternidad. Si tú quieres que el Padre pelee por ti, rompa tus demonios, reconoce paternidad. Invócalo, Padre, 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 Abba, Abba, y tendrás una guerra efectiva. Aleluya. Wow. Solo el reino. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y si es niño es esclavo. Necesita tutores y curadores, padres espirituales. Solo el reino te muestra paternidad de Dios y te rompe la niñería, la esclavitud, la dependencia de tutores y curadores espirituales. Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es el reino, la conexión, la paternidad, el rompimiento. Pero el Hebreos 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, por usarlos. Usa los ojos, usa los oídos, usa la boca, usa la fe. Ya está, sus sentidos están activados porque camina con Dios, porque es amigo de Dios, porque conoce paternidad de Dios, porque respeta a Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ya saben qué es el bien y el mal, ¿entiendes? Adán y Eva salieron porque fueron niños sin discernir el bien y el mal. ¿Por qué salió Adán y Eva? Porque no discernieron el bien y el mal. Comieron del árbol del bien y el mal sin discernirlo. No probaron el reino. Probaron primero el bien y el mal y no estaban preparados para conocer el mal. Porque el único ser que conoce el bien y el mal en su plenitud y no peca es Dios. Pero ahora que Adán y Eva conocían el bien y el mal, se iban a inclinar más por el bien que por el mal, y Dios iba a dejar de ser Dios si ellos probaban el árbol de la vida. Entonces había que sacarlos, y ahí fue donde perdieron paternidad, porque no conocían el bien y el mal. Vamos a repetirlo de nuevo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esos son los hijos maduros. Esos no necesitan tutores y curadores. Pero en este momento nosotros necesitamos tutores y curadores. ¿Sabes por qué? Porque somos muy niños, somos muy babilónicos, somos muy maliciositos, somos personas que estamos presas. Todavía necesitamos un rompimiento, necesitamos paternidad. Entonces Adán y Eva salieron porque fueron niños sin discernir el bien y el mal. No discernieron el bien y el mal. No discernieron el bien y el mal.
No discernieron el bien y el mal. Por eso fueron niños. Es por eso que necesitamos un rompimiento. Entonces nosotros venimos a profetizar ahora la bendición del Padre. Yo quiero profetizarle ahora a usted que llegó la hora de un rompimiento, que llegó la hora de una bendición, que llegó la hora de algo grande. Hoy profetizo paternidad de Dios, hoy desato la paternidad de Dios y hoy declaro que su Padre es el Señor, que usted va a tener tutores, que usted va a tener mentores, formadores, sí, que usted va a tener formadores, que va a tener, ¿cómo se llama? Correctores, los que lo van a corregir, lo van a formar, lo van a pulir, pero Padre es solamente el Dios verdadero. Usted tiene 5 ministerios, ¿para qué? Para construir a la iglesia, para la restauración de todas las cosas, para que todos juntos trabajemos en equipo, pero el Padre de todos es Dios. El Padre de todos es Dios. Así que yo desato paternidad en esta hora para que la guerra sea efectiva. Desato paternidad en usted y en el nombre del Señor profetizo que el espíritu de paternidad se desata como un virus, como una pandemia. Y usted entenderá que somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, equipo. Y ni uno es mayor que el otro, todos somos equipo para la construcción del reino sobre la tierra. Tenemos autoridades apostólicas y hay que respetarlas, tenemos autoridades proféticas y hay que respetarlas, tenemos autoridades pastorales, las autoridades constituidas por Dios hay que respetarlas, pero ya hay un fundamento. Entonces yo quiero recetarle en este momento a Zacarías capítulo 9 verso 12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, porque yo os declaro que os restauraré el doble, recuperarán la paternidad del cielo y la paternidad de la tierra. Entonces la paternidad de la tierra, ¿qué es? Quiere decir que toda la tierra se va a someter a ti, porque tú serás entonces el padre de la creación, pero no el padre de los hombres, porque el padre de los hombres es Dios, aleluya, y Dios a través de ti va a ejercer paternidad sobre la creación. Entonces vamos a volver a Génesis capítulo 1 verso 26, donde Dios le da al hombre todo para gobernar hasta la serpiente que se arrastra. Entonces vamos a recuperar, volver la fortaleza, volveos al primer amor, volveos a la senda antigua, volveos a la paternidad, volveos al Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaro paternidad. Abba, Padre, se desata la paternidad en el nombre del Señor. Esta es la parte número 1, la paternidad espiritual en la guerra 1 de la escuela número 22. Fue una bendición estar con ustedes, siempre es una bendición estar con ustedes. Gracias por permitirme entrar a su casa, a sus corazones, a sus celulares, a su computadora. Gracias por estar juntos, los bendigo en esta hora. Siempre es grato estar juntos. Bendiciones de reino. Vamos a orar por las ofrendas, bendecimos las ofrendas. Declaramos la bendición de Abraham, de Jacob, de Isaac, profetizamos que todo aquel que siembra, el Señor lo bendice y lo multiplica. Que el Eterno les bendiga. Un besito a todos, la paz de Dios y muchas gracias. Buenas noches. Siempre es una bendición estar juntos. Gracias.